Miren lo siguiente, este tema posiblemente sea un tema que ustedes han escuchado mucho, muy de moda en algún momento del tiempo en los últimos años, que es el parto humanizado, pero este término humanizado es un término que se estableció aquí en nuestro país, porque en realidad a nivel internacional el término que se empleó y que se está empleando y que se empleará es parto respetado. Ese es el concepto amplio que implica la atención del parto de una manera óptima, tanto lo que es la paciente, la mujer embarazada que está en el periodo del parto, el personal médico y todo lo que es el sistema de atención deben estar concatenados para que esta mujer tenga un servicio óptimo y un nacimiento feliz donde ambos estén bien, que eso es lo más importante. Yo voy a comenzar a hablar de vamos a decir, una información teórica que es fundamental para que ustedes puedan entonces tener el conocimiento de lo que significa el parto respetado en función a los lineamientos de la OMS y entonces también poder interpretar lo que son las leyes de nuestro país, que también son muy importantes y que ustedes deben conocer. Entonces vamos a hablar primero de lo que es el modelo de atención de la OMS, ¿ok? Esta ruedita que está aquí nos simplifica todo lo que es el modelo y cómo se entrelaza lo que es la misma paciente, el sistema de salud y el médico integrados para que exista una atención óptima. Y tenemos que deben existir recursos físicos esenciales y un personal competente y motivado que pueda atender de manera óptima a la paciente, donde se va a brindar un trabajo de parto respetado y una atención durante el parto, un apoyo emocional de un acompañante de su elección, y ya vamos a ir viendo qué significa esto, comunicación efectiva por parte del personal, estrategias de alivio del dolor, vigilancia regular del parto con la documentación de cada uno de los eventos, registrarlos, ingesta de líquidos y alimentos vía oral. Ya aquí ustedes empiezan a ver cómo hay un contraste con lo que ustedes normalmente ven en las salas de parto de nuestro hospital específicamente. Movilidad en el trabajo de parto y posición de su elección, plan de derivación preestablecido, continuidad en la atención, y esto nos da una integración de todos los actores para que el nacimiento sea lo más óptimo posible. Ahora, no puedo dejar de hablar de esto, que es el término llamado violencia obstétrica, que es un término jurídico, es un término legal. Es decir, esto tiene un marco legal en lo que es la ley de la mujer para una vida libre de violencia, está establecido de esta manera. Y yo sé que a lo mejor muchos de ustedes y muchas personas que forman parte del personal de salud, inclusive la población general, piensa que violencia obstétrica es, como su nombre lo dice, es ser violento, es decir, es utilizar un lenguaje inadecuado, es insultar, es llegar a la violencia física. Eso es violencia, pero eso no define lo que es en realidad la violencia obstétrica. La violencia obstétrica más bien son situaciones o conductas que muchas veces hacemos de rutina, que nos parecen que están bien, que todos nos dicen que es así, pero resulta que la ley y el marco legal las tipifican como violencia obstétrica. Entonces, básicamente, este término se trata de un exceso de medicalización donde se le quita a la mujer el derecho que tiene a decidir sobre su vida sexual y reproductiva, en este caso específicamente durante el parto. ¿Ok? Vean cómo contrasta lo que es violencia física, violencia verbal, a lo que es violencia obstétrica, con el solo hecho de exceso de medicalización. Y es lo que normalmente hacemos, es lo que normalmente vemos en las salas de parto. Entonces, ¿qué establece esto? Por ejemplo, y esto que les voy a decir acá es lo que está tipificado en la ley, ¿ok? No es porque uno cree que es así o porque uno se supone que es así, no. Esto tiene un marco legal, como ya les mencioné. El no atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas. Los famosos retrasos. Por ejemplo, si usted está en una admisión de una sala de parto
y la paciente está allí y por algún motivo no la atiende oportunamente, eso es violencia obstétrica. Que usted tenga una paciente allí esperando y usted se va, por ejemplo, ¿qué les puedo decir yo? A descansar o a comer y la paciente queda allí y resulta que posteriormente esa paciente se complica porque la atención no fue oportuna, eso constituye violencia obstétrica. Cuando usted no, o por ejemplo, tiene la atención, un centro de salud donde cuenta con los recursos y por algún motivo desconocido, vamos a decirlo así, usted no la atiende y decide referir a la paciente, eso constituye violencia obstétrica. ¿Ok? Y eso son cosas muy comunes que ocurren normalmente en nuestros hospitales y nos parecen normales, pero no lo son. Y tienen marco legal, insisto con eso. Obligar a parir a la mujer acostada y con las piernas levantadas, es decir, en la posición ginecológica de rutina, como ustedes aprenden, como lo hacen en las salas de parto. Si nosotros obligamos a la paciente, que de hecho en muchos casos lo hacemos, eso constituye violencia obstétrica. Hay pacientes que quieren parir, que quieren estar de pie, que quieren parir en cuclillas, y nosotros le decimos, no, usted tiene que acostarse allí. Eso es violencia obstétrica. Y vean que son cosas que normalmente hacemos. Obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre, sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarlo, amamantarlo, es decir, estar cerca de ella, eso constituye violencia obstétrica. Y vean que aquí nadie le está cayendo a golpe a nadie, nadie le está diciendo grosería a nadie, nadie está tratando mal a nadie, pero estas acciones que parecieran ser normales están tipificadas en la ley como violencia obstétrica. Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante el uso de medicamentos o técnicas para acelerarlo. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, del uso de la oxitocina, de la ruptura artificial de membranas, en una paciente que no tiene ningún problema y que no tiene ninguna indicación médica de eso, eso constituye violencia obstétrica. Y eso es lo que normalmente vemos en las salas de parto. La paciente llega, colócale 2.5, rómpele membranas, eso es una conducta de rutina y resulta que eso está tipificado en la ley como violencia obstétrica. Y este es el más cumbre, ¿no? Vamos a decirlo así. Practicar el parto por vía cesárea, existiendo condiciones para el parto sin el consentimiento de la madre, constituye violencia obstétrica. Ahora, ustedes dirán, bueno, todo el mundo quiere cesárea y usted le pregunta a la mujer, ¿usted quiere una cesárea? Y la mujer le dice, sí, yo quiero una cesárea. Pero resulta que el consentimiento es mucho más que solamente que la paciente afirmativamente consienta el procedimiento. Aquí se trata de que a la paciente debemos darle toda la información de lo que es el procedimiento, de cómo se realiza, de las complicaciones que tiene tanto ella para el bebé. Realmente, no medias verdades, sino con todos los puntos sobre las íes. Y una vez que hacemos todo eso y se hace el consentimiento informado, allí es donde la paciente consiente. Y yo estoy convencido, y yo le aseguro a ustedes, que si a las pacientes se le dijera la verdad sobre lo que es una cesárea, la gran mayoría no quisiera una cesárea. El problema es que le decimos solo medias verdades o mentiras para que ella acepte una cesárea. Entonces hay que tener mucho cuidado allí y recuerden que estamos hablando de un marco legal. Es decir, que si por ejemplo yo decido hacerle una cesárea a una paciente y ella dijo que sí, le hago la cesárea y resulta que pasa algo, hay una denuncia. ¿Qué pasa? Que esa paciente no hay ninguna evidencia de que ella consintió eso, en primer lugar. Segundo, que la paciente va a decir, no, a mí no me explicaron nada de que esto podía pasar. O la paciente o los familiares, porque en muchos casos la paciente fallece. Entonces, en esos casos, la ley no tiene media tinta, la ley no va a decir, no, que usted es médico y usted es buena gente y usted quería ayudarla. No, señor, si no hay evidencia del consentimiento, usted va preso. Porque así lo establece la ley. Fin de la cita, como dicen. Eso es así. Y la ley es bastante dura. Yo creo que no existe... la ley es más blanda con un delincuente que asesina que con un médico. Con el médico es así como que implacable. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. La Organización Mundial de la Salud en el año 2018 estableció una serie de recomendaciones, y aquí hay que ser claro con esto. Estas son recomendaciones
y no son parámetros que debemos hacer así, son recomendaciones, pero mientras más nos acerquemos a estas recomendaciones, vamos a tener que esa mujer que está en el proceso de parto va a ser portavoz, vamos a decirlo así, de lo positivo que es el parto. ¿Por qué? Porque en los últimos años tenemos un grave problema, que se ha satanizado el parto. La satanización del parto yo creo que es un problema de salud pública, porque esto ha llevado a un exceso de cesáreas que ha aumentado la morbimortalidad. Una de las principales causas de incremento de la morbimortalidad en general, tanto materna como neonatal, ha sido el incremento de la tasa de cesárea. Y eso es una realidad. Por eso es que una de las cosas que yo quiero que ustedes se lleven de aquí, y no se trata de satanizar a la cesárea, porque esa no es la idea. La cesárea es un procedimiento que salva vidas. El problema es que cuando agarramos un procedimiento que salva vidas y lo utilizamos de manera o alegremente, sin ningún tipo de parámetro específico, allí es donde se convierte en un problema. Pero cuando se utiliza de manera adecuada, en realidad salva vidas. Entonces, estas recomendaciones permiten que esa paciente que pare, que tiene un parto, siguiendo estas recomendaciones, probablemente sea portavoz de lo positivo que es el parto. Y ella le va a decir a su hija, a su hermana, a sus amigas, lo bonito que es parir. Vamos a decirlo así. Entonces, esa experiencia positiva se va a ir difundiendo en gran parte de la población. Y esa es la idea de esto. Por eso es que son recomendaciones y no son cosas que es como que usted tiene que hacerlo así porque si no es mala praxis, por ejemplo. No. Estas son recomendaciones. Cada hospital, cada centro de salud tiene sus lineamientos, pero si seguimos estas recomendaciones, vamos a promover la experiencia positiva de esa mujer durante el parto. Entonces, esto contempla todas las fases del parto. Y tenemos el periodo de dilatación, el periodo expulsivo, el alumbramiento, y posterior al nacimiento, también la atención del recién nacido y atención de la mujer durante lo que es el nacimiento y las primeras fases del puerperio. Entonces, son recomendaciones. Comenzamos. Entonces, tenemos atención durante todo el trabajo de parto y el nacimiento. Bueno, vamos a tener una atención respetuosa de la maternidad, con dignidad, privacidad, confidencialidad y apoyo continuo. Y aquí es donde nosotros, nuestro sistema de salud, y recuerden que les comencé diciendo que debe ser un sistema integrado, donde el sistema de salud debe estar acorde, donde nosotros como médicos debemos estar abiertos y estar también nuestra conducta acorde a ello, y la paciente también. Entonces, si no tenemos un sistema de salud que nos brinda la posibilidad, por ejemplo, de que exista confidencialidad en la sala de parto, ¿cómo va a existir una confidencialidad si ahí todo el mundo está mezclado con todo el mundo? Es compleja la situación allí. La privacidad, de igual manera. Dignidad, muchas veces es imposible, las condiciones no lo permiten. Entonces, este tipo de cuestiones, nosotros poder apegarnos a ello es muy complicado. Ahora, tampoco podemos decir que porque no le brindamos esto, estamos cometiendo un delito, porque no depende de nosotros, depende del sistema de salud. ¿Ok? Comunicación efectiva, esto sí depende de nosotros. Entonces, si nosotros informamos de manera oportuna y de manera eficaz, con un lenguaje adecuado, a la paciente y los familiares sobre todos los procesos, estamos actuando de manera correcta. Pero si nosotros no lo hacemos, eso puede traer como consecuencia que si ocurre algo negativo con la paciente, podamos tener alguna consecuencia producto de ello. ¿Ok? Y generalmente es así. Y vemos muchos casos, por ejemplo, que llega un médico y trata de una manera inadecuada, con un lenguaje inadecuado a la paciente, y ese médico no la atiende más. Ese médico ya no forma parte de la atención de la paciente. Lo que hizo fue ingresarla. Y la paciente se atiende y por algún motivo fallece o la paciente se complica. Bueno, el médico que fijó a la mujer fue ese que la trató mal. Y a ese es el que buscan, a ese es el que quieren golpear, a ese es el que quieren denunciar, ¿ok? Porque trató mal a la paciente. Y sin haber tenido nada que ver
con la atención final de la paciente. Entonces, eso es muy importante, la comunicación. Acompañamiento durante el trabajo de parto. ¿Cuándo ustedes han visto en la sala de parto que hay una persona que la misma paciente elige, sea su esposo, sea su mamá, sea su hermana, allí con ella acompañándola durante el parto? Nunca. Aquí en nuestro hospital nunca. Pero esa es una recomendación que hace que la mujer tenga una experiencia positiva. Y en otros países lo hacen. Entonces eso forma parte también del sistema de salud, del sistema de los hospitales. No nos permite hacer eso. Si nosotros metemos allí en la sala de parto, imagínense que cada paciente tenga a su familiar allí. Un despelote total, no hay infraestructura. Entonces son recomendaciones que en nuestro centro no podemos cumplir. Continuidad de la atención, esto depende del sistema de salud, y aquí básicamente se refiere, por ejemplo, que existen distintos niveles de atención, que esa es otra cosa importante. Nuestro país y nuestra red de hospitales o el sistema de salud no está diseñado consonamente con lo que son los lineamientos de la OMS, porque la atención del parto de bajo riesgo no debe ser en los hospitales. Ya ahí comienza el problema. La atención del parto de bajo riesgo debería ser en la atención primaria. Deberían existir casas donde hay parteras, dulas, red ambulatorio de atención primaria donde se atiendan este tipo de partos. Pero ¿qué pasa? Que nuestro sistema de salud y la misma cultura de la gente y del mismo médico tiene la cuestión de que la paciente tiene que ir al hospital. O sea, si la paciente tiene un uñero o la persona tiene un uñero, va al hospital. Si le tiene un dolor de oído, va al hospital. Y eso es un error. Eso forma parte de la cultura de la educación a la población en función a la atención. Porque el 80% de las cosas que se atienden en el hospital deberían ser atendidas en la red ambulatoria. Sin embargo, todo está en el hospital. Entonces eso también es algo a tomar en cuenta. Durante el periodo de dilatación, ya en las distintas fases del parto, hay que establecer ciertas definiciones que desde el punto de vista de lo que es la educación nuestra durante la carrera, se nos enseña, pero contrasta con lo que establece la OMS. Por ejemplo, la fase latente y la fase activa, su definición, la OMS establece que son los 5 centímetros, es decir, que de los 5 centímetros para atrás hablaríamos de fase latente y 5 centímetros para arriba hablaríamos de fase activa. Ojo, estas son recomendaciones de la OMS, no son lineamientos dogmáticos que cambian los conceptos anteriores, sino que haciéndolo de esta manera, la paciente lo percibe como algo positivo. Porque ¿qué pasa? Cuando se ingresa una paciente en fase activa antes de los 5 centímetros, probablemente la paciente tenga un mayor tiempo desde ese momento hasta el parto. Ya eso le crea una experiencia negativa. El tiempo en el parto es fundamental, y una de las cosas que, vamos a decir, hace que la mujer decida una cesárea en un parto es el tiempo. Voy a pasar 10 horas ahí acostada con las piernas abiertas, no sé qué. Yo prefiero una cesárea para salir de eso rapidito, ¿verdad? Entonces, en aras del tiempo, para reducir el tiempo de hospitalización, este sería los 5 centímetros, vamos a decir, el punto clave para entonces decidir el ingreso de la paciente, vamos a decirlo así. Y otra cosa importante, que es aquí duración del periodo de dilatación, que lo establece la OMS como no excede las 12 horas en primigesta y las 10 horas en la multípara. ¿Ok? Esto también teniendo que ver con la reducción del tiempo. Hay mujeres que pasan mucho más tiempo en trabajo de parto y eso les genera una experiencia negativa. Por supuesto que esto, con la finalidad de que exista un tiempo límite en el cual de aquí en adelante se puede intervenir para poder reducir los tiempos. Por ejemplo, si una paciente primigesta llega a las 12 horas y no ha evolucionado de manera adecuada, utilizar oxitocina, allí sí tendría indicación. O la ruptura artificial de membrana, allí sí tendría indicación. Pero de resto no. ¿Ok? Es decir, una primigesta normal que llega al hospital y va a parir y se acuesta allí, ella no tiene por qué recibir ni oxitocina, ni ponerle una vía con hidratación. No, ella debería estar
allí con una persona de su elección que ella puede comer, puede caminar, puede hacer ciertas actividades allí mientras está el trabajo de parto. Eso es lo que establece el lineamiento, e insisto, son recomendaciones, no son leyes, no es que si no lo hacemos así vamos presos, no, porque muchas de las cosas dependen del sistema de salud. Ok, la progresión del periodo de dilatación, el umbral de dilatación de 1 centímetro por hora, que esto es algo que normalmente en las clases, no, la primigesta dilata así, en una velocidad así, y la multípara así. Esto lo establece la OMS como algo no recomendado. Es decir, no podemos tomar como parámetro el hecho de que la dilatación en líneas generales es más o menos 1 centímetro por hora, porque esto nos hace tratar de acelerar los procesos del parto. Si vemos que entonces esa velocidad no es, entonces ponle oxitocina, y eso es un error. ¿Ok? La progresión del periodo de dilatación, la velocidad mínima de 1 centímetro por hora, esto que más o menos tiene que ver con esto, porque si en muchos casos, si la velocidad no es esa, entonces es como que una indicación de cesárea. Eso tampoco es así. ¿Ok? Entonces no se recomienda tomar ese parámetro como punto de referencia para realizar una cesárea. Progresión del periodo de dilatación. El uso de intervenciones médicas, ya lo hemos recalcado, para acelerar los procesos del parto, no se recomienda. La OMS no lo recomienda. Pero en este caso, sí constituiría algo más dogmático porque tiene un marco jurídico en la ley venezolana, y no solamente en la ley venezolana, sino en gran parte de los países latinoamericanos se han acogido a estas mismas leyes. ¿Ok? Es decir, si alguno se va a ir para Chile, para Perú, es más o menos similar. Brasil también. Es más o menos similar el marco jurídico. Política de ingreso, demorar el ingreso hasta que inicie la fase activa. Y recuerden que ya vimos que según este lineamiento, la fase activa inicia a los 5 centímetros de dilatación. Es decir, que el ingreso debería ser a los 5 centímetros de dilatación. ¿Ok? Pelvimetría clínica en el ingreso. Esto es muy importante porque a nosotros nos enseñan que toda paciente que llegue en trabajo de parto debemos hacerle una pelvimetría clínica. Pero la OMS no lo recomienda, que solamente se emplee en caso de que se sospeche o de que se tenga certeza de algún tipo de problema, como por ejemplo la desproporción fetopélvica. Pero si es un trabajo de parto normal, de bajo riesgo, no debería realizarse pelvimetría clínica, porque la pelvimetría clínica es un procedimiento que incrementa la tasa de cesárea. La pelvimetría clínica no es sencillo de hacer, eso no es como colocan en la historia, ángulo subpúbico de 90 grados, promontorio no accesible, ¿cómo es que dicen? Sacro excavado, espinas no prominentes. Esa es una información muy escueta, muy poco específica. La pelvimetría es mucho más que eso, donde medimos, donde sabemos cuánto mide el diámetro conjugado obstétrico, donde sabemos el tipo de pelvis, donde conocemos el diámetro visiático. Todo eso debemos medirlo. ¿Ok? Entonces, ese tipo de procedimiento no se recomienda hacer de rutina, solo cuando tenga indicación, porque hay sospecha o certeza de que la paciente tiene una desproporción fetopélvica o alguna alteración en el canal de parto que sea prudente realizar el examen. Evaluación de rutina del bienestar en el ingreso, es decir, que usted realice un monitoreo fetal a todas las embarazadas cuando lleguen. Esto no lo recomienda la OMS, no es recomendado, porque de igual manera el monitorizar a todas las pacientes incrementa la tasa de cesárea. Esto ya está establecido así. El monitoreo fetal, vamos a decir, puede, y el que no tiene un conocimiento real de lo que es el monitoreo e interpretarlo, comete el error de llevar a una paciente a cesárea sin ningún motivo. Sin ningún motivo. Y eso lo vemos mucho en nuestras salas de parto, no solamente con el monitoreo, sino con otro tipo de evaluaciones, pero incrementa la tasa de cesáreas, por lo que no se debe realizar de rutina.
Eso tiene sus indicaciones en función de la condición de la paciente.